Estamos en vivo. Ujú. Muy bien. Yuri. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos los presentes. Como parte de los jueves CISAESI, el día de hoy se va a tocar un tema muy importante, que es medición e inspección televisiva de colectores de desagüe, para lo cual vamos a dar la apertura. Invitamos al ingeniero, nuestro presidente, el ingeniero Jorge Albina Huerta Jaramillo, para que haga la presentación del tema del día de hoy, en el jueves CISAESI. Muchas gracias, Yuri. Muy buenas noches, colegas. Buenas noches a nuestro invitado de esta vez, el ingeniero Jorge Zabaleta Durán. Efectivamente, continuando con nuestros programas de los jueves del capítulo de Ingeniería Sanitaria, Higiene y Seguridad Industrial, damos la más cordial bienvenida a nuestros colegas. Veo a muchos colegas y amigos que nos siguen siempre de muy cerca, y su interés y su presencia realzan realmente estas noches, estas sesiones, estas conferencias que tienen por objetivo difundir un poco el conocimiento, el estado en que se encuentran nuestras actividades y el desarrollo del estado del arte en ingeniería sanitaria, tanto en campo como en investigación aplicada. Y ahí tenemos justamente la experiencia del ingeniero Jorge Zabaleta, que pasaremos dentro de un instante a destacar con sus trabajos que mencionará el ingeniero Yuri León. Pero en lo personal quiero destacar la amistad de larga data con el ingeniero, mi tocayo, el ingeniero Jorge Zabaleta. Hemos participado en varios proyectos, en empresas consultoras. Sé de su trabajo, sé de su dedicación y su compromiso con la especialidad. Es un ingeniero sanitario connotado y es un colega que se ha dedicado mucho al campo. Entonces, en esto sí podríamos añadir que su experiencia no solamente ha sido de gabinete, ni haciendo planos en una computadora, cosa que por supuesto tiene un valor muy alto, pero cuando uno palpa las cosas y las mira de cerca y las analiza y las sigue hasta obtener resultados como los que él nos va a mostrar ahora, de su experiencia en esta parte de su desarrollo, porque él también hace proyectos de grandes redes y otros tipos de investigación. Tiene una participación muy destacada como aporte a los valores máximos admisibles que CEDAPA ya tiene en este momento aplicando y que próximamente va a estar siendo también modificado. Para que nos hable un poquito de su perfil, quiero dejar en la palabra a Yuri. Yuri, si me permites, hazme la presentación del ingeniero, por favor, de su trayectoria. Muy bien, sí. Buenas noches. El ingeniero sanitario Jorge Zabaleta inició su labor desde el año 1996 como ingeniero proyectista en proyectos de envergadura con empresas internacionales y empresas con prestigio internacional como la Royal Hoskilling de Holanda, Person Engineer Science de Estados Unidos, Halsey Weiser de Alemania, Arema de España, Cobra España y otras empresas consorciadas con la empresa peruana CECEL. Con la experiencia adquirida en el ámbito público y privado, en el año 2001 formó la empresa Zabaleta Ingenieros SAP. Y con esta empresa ha brindado apoyo como especialista en proyectos y jefatura de proyectos a empresas como la Nippon Koi de Japón, Conhydra de Colombia, Euroestudios de España, Proife de España. Ha participado en la elaboración de normas de saneamiento como la OS.030, almacenamiento de agua para consumo humano, la OS.040, estaciones de bombeo de agua para consumo, la OS.080, estaciones de bombeo de aguas residuales. Es consultor principal en normas nacionales como BMA del año 2010, valores máximos admisibles, y actualización de normas relacionadas con el tratamiento de agua y desagüe
del año 2023. Es capacitador para operadores técnicos sociales y supervisores del programa de agua y saneamiento rural en 8 departamentos del Perú. En lo personal, yo también puedo decir que conozco al ingeniero Jorge Zabaleta, ¿no? Y adicionalmente a los servicios que presta, también incluye los temas de seguridad y salud en el trabajo en todos los trabajos de campo que él realiza, ¿no? Esto como una anécdota que alguna vez visité su oficina, iba preparado para yo elaborar el IPER, la matriz de identificación de identificación de peligro y evaluación de riesgos, y el ingeniero ya tenía su personal. Hace como 4 o 5 años ya tenía personal especializado que le asesoraba en los temas de seguridad y salud en el trabajo. Cosas que en saneamiento todavía nos está faltando bastante, ¿no? Por lo cual me llevo una muy buena impresión del ingeniero, de los trabajos de campo que él realiza. Ingeniero Jorge Zabaleta, un gusto tenerlo el día de hoy presente. Muchas gracias. Adelante. Adelante, tocayo. Bueno, buenas noches con todo. Agradezco las palabras que me han antecedido. Realmente muy agradecido por lo que mencionan, ¿no? Entonces, bueno, sí, efectivamente, inicialmente me dediqué pues a los trabajos de proyectista, pero tenía un historial a la universidad que hubo instalaciones sanitarias que me permitieron relacionarme con lo que son trabajos de campo y bueno, ya en la carrera profesional empecé pues a hacer algunos trabajos que me han permitido pues transmitir un poquito de experiencia, que es lo que pretendo hacer en esta presentación. Entonces, voy de una vez a hacer la presentación sobre el tema y vamos conversando. Si hay alguna duda o algún comentario que consideren que no puede esperar al final, lo hacen presente. Preferente al final, pero si hay algo que quieren enmarcar puntualmente, simplemente lo hace saber y hacemos la pausa que corresponde. Entonces paso a la presentación. Vamos a presentar ahora lo que es medición de caudales e inspección televisiva en colectores. La experiencia pues es conjuntamente con la empresa Zabaleta Ingeniero, de quien yo represento, ¿no? Antes de esto quisiera hacer un pequeño recuento. Nosotros empezamos los servicios haciendo mediciones en usuarios no domésticos que tenían fuente propia, ¿no? Y qué es lo que sucedía, que había empresas que pagaban por reglamento pues el 80% de alcantarillado, ¿no? Disculpen, el 80% de la extracción de agua de sus pozos que vertían al alcantarillado. Pero había empresas, por ejemplo, las que venden bebidas de gaseosas, ¿no? Decían, pero yo saco el agua para embotellarla y venderla, ¿no? No para ¿cómo se llama? Botarlas al desagüe, ¿no? Entonces, le dicen a Sedapal que ellos no tienen por qué pagar el 80%. Entonces Sedapal dice, bueno, hazte un estudio de balance hídrico y demuéstrame cuánto es el factor de descarga, ¿no? Entonces ahí es que se inician las mediciones de caudales, porque Sedapal no las hacía en ese momento en las redes, ¿no? Se empezó a hacer en los usuarios no domésticos. En un inicio, las mediciones eran manuales, ¿no? Se hacían con regla graduada, ¿no? Y usando en unos casos vertedero, que ahora les voy a explicar el tema, ¿no? Después se empezaron a usar sensores de nivel sin contacto, ¿no? En ese momento solamente se medía el tirante y la máquina lo procesaba y calculaba el caudal con una ecuación de Manning o Polyuay, lo que está considerado dentro de un equipo, ¿no? Eso ya son, a partir de aquello son equipos, ¿no? Después se usaba para calcular la velocidad un correntómetro, y actualmente DAPAL está pidiendo un sensor de nivel y velocidad, ¿no?
Esa es un poco la evolución de cómo se fue pasando la medición de caudales, ¿no? Cuando nosotros empezamos a hacer medición de caudales en los usuarios no domésticos, como les comenté, inicialmente los hacía una empresa que era de la UNE, Serviune se llamaba, no lo menciono, ahora ya no existe. Entonces el consultor abría un buzón y no importaba si había una curva, si había un aporte, entonces, ¿qué es lo que pasaba? Ahí medían y se deformaba, ¿no? Entonces, aquí quiero resaltar primero, la importancia de la ingeniería y la importancia de dar soluciones, ¿no? Definitivamente, todas las fórmulas que tenemos de hidráulica han sido, pues, validadas o experimentadas en un laboratorio donde las condiciones son ideales. En campo no encontramos condiciones ideales. Entonces, la primera propuesta y el usar vertederos de pared delgada, ¿no? Entonces, acá ustedes están viendo una instalación que nos permite medir en forma más exacta el caudal porque ya no necesitamos el coeficiente de rugosidad, simplemente una ecuación de vertedero, ¿no? Entonces siempre es importante que el ingeniero haga un aporte para que realmente las mediciones salgan más adecuadas, porque de la otra forma yo encontré resultados que el volumen evacuado de desagüe era mayor al volumen que sacaban pues de agua, ¿no? Fácilmente, astutamente, algunos colegas pues facilistas le ponían un factor de bueno, ahí hay un error de medición, entonces le reducimos 1 centímetro a todas las medidas, o sea, ya cumple, ahí llegó al 60%, ahí puede ser, ¿no? Poco, porque definitivamente en una curva tú no puedes medir, ¿no? Y cuando hay un resalto tampoco puedes medir, ¿no? Entonces, quería compartir previamente esa experiencia para ver que la labor que tiene que hacer el ingeniero, ¿no? Y buscar formas de medición. Después de eso, si nosotros vemos la fórmula hidráulica, la más conocida, la de Acevedo Neto, ¿no? No siempre es posible medir acá en la vena, ahí sí en este lado se puede, disculpen, en 3 o 4 veces el ancho del vertedero, que es a 30 o 40 centímetros de distancia, para medir la altura completa. En la depresión, que es medir en el vertedero, hay que aplicar un factor de 0.85. ¿No? Pero cuando nosotros aplicábamos ese factor de 0.85 teórico, nos dimos cuenta de que había pues también un error, ¿no? Entonces, en la tabla 6.2 que está al costado, te está hablando de la variación del coeficiente. Entonces, eso nosotros lo que hacíamos era comprobar en campo de inspección cuánto era ese factor aproximadamente para poder corregir. Y entonces, así es que empiezan a salir valores más acordes, ¿no? Entonces, por eso me interesaba un poquito mostrar, porque desde ya nosotros vamos buscando soluciones para que se vean reflejados los resultados correctos. Por ejemplo, acá se ha puesto un vertedero y en este buzón había un aporte lateral, ustedes están viendo, un aporte lateral, pero cuando llegaba al medio no permitía la medición. Entonces hizo una pequeña obra civil de acondicionamiento para el caudal que ingresa, ponerlo aguas abajo, ¿no? Ya cuando regresaba y retornaba al vertedero, ya se estabilizaba, entonces se podía medir. O sea, hemos visto casos en que simplemente se medía con todo el resalto, pero comprobábamos de que 1 centímetro marcaba bastante la diferencia de caudal. En ese momento todavía se medía pues con una varilla, como lo podemos ver en la foto del costado. Esa es un poco la historia previa que se fueron haciendo las mediciones de caudal en usuarios no domésticos, ¿no? Ya después EDAPAL, debe ser aproximadamente el año 2012-2013, que adquiere, bueno, me acuerdo que sale publicado también, y adquiere equipos de medición sin contacto, ¿no? Que ellos, que eso hacía que se mida con un sensor, ¿no? Sin contacto, entonces disparaba
pues es electromagnético, no electromagnética, y rebotaba, y como sabemos, pues la electrónica hace esa medición 10, 20, 30 veces, le saca un promedio y te reporta. Entonces instalaban equipos de medición, como ven en la figura, se ponía este equipo medidor, en este caso es SLT5, que lo que hacía era medir el tirante, ¿no? En realidad, estos equipos y todos los que te venden también te pueden reportar directamente el caudal, ¿no? Se puede reportar directamente el caudal. Pero una vez que te reporta el caudal y tú empiezas a calibrar el sistema, ya no puedes hacer correcciones. ¿A qué correcciones me refiero? Si ustedes ven la foto de arriba, en la foto de arriba, esa lámina de agua tiene unas venas y en este caso tiene bastantes venas, es una foto a propósito, ¿no? Si tú ves el tirante en la zona del medio, es distinta a los laterales. Y si tú la ves un poquito más adelante, es más pronunciada que la de atrás. Definitivamente hay una transiente hidráulica. Entonces, en realidad, a nosotros nos contratan el servicio para poner el equipo y reportar mediciones y listo, ya entré en mi servicio, ¿no? Pero como nosotros somos colegas, somos ingenieros sanitarios, somos de la especialidad, buscamos también soluciones, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite a nosotros observar en campo? ¿Cuál es la variación de la lámina de agua, que está variando entre 1 centímetro, centímetro y medio, y disparamos la señal varias veces en diferentes ángulos para saber cuál es el error? Entonces, eso cuando procesamos nos permite calibrar el sistema. Si nosotros le ponemos de frente el caudal, ya no podemos calibrar, ¿no? Les digo esto porque sé de otras empresas y de algunas EPS que cuando han puesto sus equipos, les ha salido resultados que el caudal que sale es menor a dos caudales que entran, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos todo este procedimiento. O sea, nosotros, como dice acá la diapositiva, elegimos un buzón, ¿no? Que no debe presentar cambio de pendiente pronunciada, ¿no? Que no presente aporte de otros conductores, que no tenga curva, ¿no? Acondicionamos el buzón para medir, pero sinceramente hay más trabajo de ingeniería ahí, ¿no? Tenemos que interpretar. ¿Por qué? No sé, bueno, si todos son de la facultad, y no creo que haya cambiado mucho la primera práctica de física 1, ¿no? Que contábamos frijoles, me acuerdo, ¿no? Entonces decían, en algunos casos, en tu mano cuántos frijoles hay, comías tantas veces, o todos en un vaso, ¿no? Y lo primero que aprendimos ahí, que el término de exactitud prácticamente no existe, y lo que siempre buscamos es precisión, ¿no? Entonces, bajo esa filosofía, en realidad en campo, por las irregularidades que se presentan, porque hay una diferencia frente a las condiciones ideales, es buscar la precisión, ¿no? La precisión, no la exactitud, porque no se va a dar. Entonces, cuando nosotros hacemos medidas de trabajo de campo, si vemos que el error es menor al 10%, sinceramente le digo, dense por bien servidos. Es bien difícil buscar menos ese error. Se puede dar mientras mejora condiciones, mientras mejor interpreten, ¿no? Por ejemplo, yo vi un folleto justamente sobre medición de caudales, ¿no? Y recomendaba mucho el método de trazadores, ¿no? Y les digo sinceramente que son los buzones de alcantarilla de Serapal o de cualquiera no funciona, ¿no? Una vez me acuerdo que en la uni también hicieron eso y bueno, no tuve la suerte de hacer el servicio, pero los que hicieron me comentaron algunos practicantes que trataron de hacerlo con trazadores y nunca funcionó, ¿no? Y hemos sabido el caso porque también hemos supervisado estudio de balances hídricos y realmente no funcionan. ¿Por qué? Porque no sean las condiciones ideales, ¿no? Entonces, uno de los trabajos importantes para nosotros era buscar que reducir esos errores y ver que se den las mejores condiciones, ¿no? Este equipo que está presente acá se puede programar para que tú midas desde 1 minuto, cada minuto, cada hora, etcétera, ¿no?
SEDAPAL, en su término de referencia, indica que las mediciones tienen que ser cada 5 minutos por 5 días continuos y que intervenga y que sea dentro de un fin de semana, ¿no? Entonces, inicialmente hacíamos con estos equipos de medición de caudales, pero en los primeros años no se medía la velocidad, ¿no? Pero ¿cómo es que hayas el caudal si no tienes la velocidad? Y si no tienes la velocidad no puede ser el coeficiente de rugosidad. Entonces entraba la participación del especialista alcantarillado y decía, mi tubería, por decir algo, ¿no? Es de PVC y el PVC nuevo tiene 0.01 y bueno, así como veo por los años que tiene, podría recomendar que el N actual es 0.12, ¿no? Se hacía un informe, un sustento y el supervisor llegaban a un consenso y decían ya, entonces, vamos a aplicar el N 0.012 y con eso, con el tirante, usted me da todos los cables, ¿no? Entonces ya después SEDAPAL dijo, no, que la velocidad tiene que medirse, ¿no? La velocidad tiene que medirse para hallar el N. Entonces inicialmente allá empezamos a usar un medidor de velocidad tipo molinete como el que vemos acá en la figura. Lo introducíamos en todo el canal, leíamos la velocidad y con esa velocidad obteníamos el N, ¿no? Pero, siempre perfeccionando el tema, resulta que dentro de la fórmula no nos piden la velocidad superficial, ¿no? Sino la velocidad media, ¿cierto? La velocidad media, que es la que entra en las fórmulas de hidráulica. Entonces, teníamos ahí también que ver cómo solucionar el tema, porque, como ustedes ven en la foto, no siempre es tan simple. Y acá, ¿qué resulta? Que yo pongo el correntómetro y primero veo en la lectura 1.9, después 1.7, después 1.4 y después va reduciéndose. Entonces, bueno, ¿cuál valor tomo? Retiramos el correntómetro y vemos que por los sólidos que tiene el desagüe, entonces empieza a atorarse el correntómetro y empieza a bajar la velocidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos una curva de valores y entendemos que el valor más representativo o el valor válido es aquel que muestra el desagüe, o sea, el hélice limpio, ¿no? Entonces medíamos varias veces y de todas las medidas el mayor valor era el que tomábamos, ¿no? Buscando una solución. Entonces, también SEDAPAL observó que cómo puedes controlar la altura del 60%, la profundidad. Entonces, inicialmente se aceptó de que esto solo puede valer en colectores secundarios y haciendo la prueba de velocidad varias veces y tomar el mayor valor, ¿no? ¿Qué quiero represar todo esto? En realidad que si nosotros no tuviéramos este análisis, estas correcciones, estas interpretaciones, porque para eso pues somos ingenieros, ¿no? Para interpretar, ver. Los equipos solo no hacen los trabajos. Llevan a muchos errores, llevan a dificultades, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, por eso es que mi interés también es mostrar dentro de nuestro trabajo las correcciones que hemos ido haciendo, las mejoras, las propuestas. Entonces, ¿qué sucede después de esto? Bueno, ahí vemos también algunas dificultades en los tirantes, ¿no? Cómo se ven diferentes tirantes, ¿no? ¿Qué es lo que... A ver, déjenme ver, ya. Voy a retomar esto, ¿ya? Entonces, después de esto, SEDAPAL dice, bueno, ¿sabes qué? Necesito que tú me midas la velocidad sin contacto, ¿no? Sin contacto para evitar que el correntómetro se ensucie, que tengas que hacer una fórmula y siempre de todas maneras tenemos errores. Bueno. Entonces nosotros vimos unos instrumentos como el
este Microsoft Pulsar que Sedapal ya tiene instalado algunos, lo he visto en la Petard de Carapongo, que viene generalmente con 2 sensores, sino que el que mostramos acá, el que usamos es simplemente el sensor de velocidad, que mide las partículas. Sinceramente, he visto muchos instrumentos de medición. Hasta ahorita no encuentro la filosofía de cómo mide la velocidad el Pulsar, y su fabricante tampoco me sabía explicar, ¿no? El sensor que mide el tirante sí, pues porque rebota en la lámina de agua y va registrando. Pero no sé qué. Dicen que mide partículas, pero tendría que identificar una partícula de inicio al final, pero bueno, la cosa es que este equipo está validado, se da lo aprobado y todavía no, sinceramente no sé mucho su principio, pero es que. Entonces, acá también tenemos que entender de que este equipo mide velocidad superficial. Entonces, tampoco es que de frente nosotros le ponemos que nos dé el caudal. No preferimos que nos dé la velocidad, nosotros lo pasamos a velocidad media mediante una fórmula y con eso obtenemos el N, pues el N de Manning, o lo que llamamos el coeficiente de rugosidad, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que fue pasando? Entonces, Sedapal después nos exige de que tienes que tomar medidas cada 5 minutos de velocidad. Entonces, nosotros sustentamos de que el único objetivo de tomar velocidades era para determinar el coeficiente de rugosidad. Y el coeficiente de rugosidad es algo que no varía cada 5 minutos, ¿no? Con suerte va a variar cada año, ¿no? Entonces, le propusimos una metodología de que midamos durante 1 hora, pues, cada 10 minutos la velocidad, y sobre eso, pues, veamos inicialmente planteamos el promedio, ¿no? Y sobre eso hallamos el N, y con ese N ya procesábamos la data de caudales, que es cada 5 minutos por 120 horas continuas, ¿no? Y en la experiencia, bueno, Sedapal nos dijo, no toma cada 2 horas. Bueno, tomaremos cada 2 horas, porque no encontrábamos sentido de tomar cada 5 minutos, ¿no? Pero durante la experiencia hemos visto que no se toma el N promedio, sino se toma un N representativo, porque de acuerdo al tirante el N varía y sustantivamente. Pero estos temas solamente uno los puede aprender o ver cuando va procesando. Antes no hay ninguna teoría ni nada que nos diga el tema en realidad, ¿no? Entonces lo que llamamos el N representativo, porque cuando sacábamos el promedio nos salía, pues, por decir un N 0.025 por alguna medida distorsionada, ¿no? Y bueno, pues creo que ni barro, ¿no? Decir algo así. Entonces fueron, digamos, mejoras que se fueron dando, ¿no? Hoy en día nuestra empresa usa este medidor de velocidad y caudal, que es un compacto que te mide al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ya bueno, no, ahí ese equipo lo ven que no tiene pantalla, ¿no? Pero lo podemos ver en el celular, viene con Bluetooth. Entonces nosotros instalamos el equipo, cerramos el buzón, y en cualquier momento podemos pasar ahí y mirar en el celular lo que está marcando, o sacar la data. Esto nos ayuda porque hace un equipo más compacto, más versátil, más fácil de instalar, menos impacto sobre los buzones, porque ustedes saben, uno tiene que devolver el buzón en el estado que lo encontró. Pero aún así, vuelvo a recalcar lo mismo, los equipos no trabajan solos, ¿no? Entonces, nosotros procesamos primeramente la velocidad, ¿no? Puramente la velocidad. Buscamos el valor más representativo del N, por lo que les comenté hace un momento, no es el promedio, ¿no? A veces hay interferencias que hacen que se deforme el N. Entonces, por ejemplo, por estadística, pues debemos tener algo de casi 1800 datos, más o menos, que sacan su cuenta de cada 5 minutos por 120 horas, o sea, 120 horas por 5, más o menos, ¿no? Entonces, pues, nos permite descartar los picos y
tanto arriba hacia abajo, y empezamos a hallar realmente el N de la tubería, sustentado en la medición de velocidad, ¿no? Porque si dejamos que el equipo haga solo y reporte solo, no, ténganlo por seguridad que les va a llevar a un error, ¿no? Y si alguna vez los colegas han visto que después que miden los caudales, lo pasan en un plano y no queda no tiene relación o lógica las mediciones, es por algunas cosas que eso que nosotros ya hemos aprendido a verlas en campo y corregir, ¿no? Esos son temas muy importantes que nosotros tenemos que ver por nuestro aporte como ingenieros, y es un tanto el valor que tenemos, ¿no? O sea, está bien, tú me contratas para medirte el caudal, yo soy colega, trabajamos los colegas acá en el tema, mi oficina trabaja con colegas, entonces buscamos que darte un resultado acorde, ¿no? Ya si me pides que te calibre el sistema, ahí si no te lo hago, porque para eso tienes tu especialista en alcantarillado, eso ya, y eso es lo otro, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos nosotros trabajando en lo que es en el Consejo de Paládica, ¿no? Ponemos los instrumentos, identificamos los buzones, ¿no? Y reportamos. Esto es lo que les está hablando la metodología de medición de caudal, ¿no? Con la fórmula de Manning, y previo cálculo tenemos que hallar el coeficiente de rugosidad, ¿no? Pero como les explicaba, nosotros no sacamos la data y la ponemos en una hoja de cálculo, ¿no? Primero la analizamos, la procesamos, la interpretamos y buscamos que darle el valor adecuado, porque con ese valor adecuado es que realmente nos van a salir los mejores resultados. Claro, por eso mi interés, más que nada, de transmitir ahora, es transmitir los aportes de ingeniería y los análisis, ¿no? Nosotros pues somos ingenieros y tenemos la capacidad de ir solucionando, estamos formados para eso, ¿no? Escuché muchas veces la palabra de que a veces los ingenieros somos facilistas, ¿no? Tomamos datos, los tiramos a la hoja de cálculo y este es el resultado, ¿no? Pero en realidad, pues yo creo que podemos aportar todavía más cosas en los trabajos que hacemos, ¿no? Más o menos son los reportes que nos da el equipo, ¿no? Nos dan los tirantes y este es la curva y estos son los que dan los comportamientos. Con eso, con esos datos nosotros obtenemos el caudal promedio, el caudal mínimo, sabemos cuando hay cortes de agua, etc. En realidad todo se refleja, ¿no? Cuando hay un feriado, a veces varía y todo esto se refleja en los reportes del alcantarillado, ¿no? Ahora, a veces nos dicen, ¿saben qué? Revisa tus mediciones, porque nosotros tenemos un medidor de agua en tal sitio y no está representando el valor que tú tienes del desagüe, tienes más desagüe, ¿no? O entonces, en realidad, los equipos, si bien no te resuelven los problemas, sí te miden. Y yo no voy a discutir, pues, si un equipo me midió, pues, 15 centímetros de tirante, 25 centímetros de 25, simplemente es lo que mide. No es como cuando tú haces un diseño, tú usas tus criterios, haces un cálculo y te sale y te puede haber salido mal. En este caso, si el tirante de desagüe es 20 centímetros, pues es 20 centímetros. No podemos discutirlo, podemos medirlo 100 veces más y siempre te va a salir los tirantes, ¿no? Entonces, cuando no ha habido esa relación, bueno, esto ya es más trabajo del especialista de alcantarillado, ¿no? Pero es bueno comentarlo, ¿no? Se ha descubierto descargas clandestinas, por eso es que no cuadraba, pero también se ha visto interferencias en los sensores, interferencia de insectos. Bueno, eso sí ya es una corrección. En el desagüe, como nosotros sabemos, existe bastante la presencia de cucarachas. Y parece que la radiación o las ondas que emite el equipo las atraen y a veces se paran en el sensor, ¿no? Entonces,
Por suerte, a veces por coincidencia, cuando una vez fuimos a desinstalar, encontramos cucarachas en el sensor, y cuando comparamos la hora que descargamos con el dato, vimos que en ese momento pues había datos disparados, ¿no? Entonces la única opción era ese, y también a veces eso desvirtúa. Pero eso es un tema que se resuelve básicamente ya en el proceso, en el procesamiento de datos, ¿no? Porque si nosotros tenemos pues 1440 datos, tú descartes algunos como no tomados porque los consideras que no son representativos, no te va a cambiar ni el factor, ni el caudal promedio, ni el resultado, ni el volumen, ¿no? Ahora, otro tema que a veces suele pasar, que también ya hemos verificado en algunos casos, que hemos proyectado para los demás, es que si yo mido 5 días, en realidad yo estoy tomando, a mí me sale el caudal promedio, el caudal mínimo y el caudal pico, pero de esos 5 días. Y por costumbre lo proyectamos a todo el mes, a todo el año, etc. Pero a veces hay cortes de agua, ¿no? O hay sectorización. Entonces, en realidad debería compararse solamente el agua que ingresó al sector en esa semana de medición, ¿no? Entonces, ahí hay un error que a veces no se entendía, pero que se pudo descubrir, ¿no? Y también eso nos pasó una vez en una empresa, porque nos dijeron, quiero que me hagas una caracterización en medición de caudales durante la semana, por decir algo, del 1 de abril, ¿no? De la primera semana de abril. Porque esa semana tenemos bastante producción, entonces queremos saber eso para proyectar nuestra PK. Entonces, obviamente, le medimos toda la semana, le sacamos el caudal promedio toda la semana, y el proyectista y, bueno, el ingeniero de planta proyectaron ese caudal promedio por todo el mes, y resulta que su descarga le salía, por decir, 15.000 metros cúbicos, y su pozo solamente había sacado 12.000. No, ingeniero, está mal su trabajo, no puede ser, no puede haber más desagüe que agua que hemos sacado. Entonces le dije, pero tú mismo me has dicho que mida la semana de mayor producción, ¿no? Entonces no puedes tú proyectar tu semana de mayor producción por todo el mes, porque todo el mes no has producido lo mismo. Ah, ya, entonces, sí, porque tal semana no produje, tal, no, etc. Entonces, ese es temas que también se ven en la calibración, y se necesita la experiencia y el análisis de un ingeniero sanitario, ¿no? Que pueda entender ese tema, ¿no? Y realmente se han descubierto, nosotros hemos visto varios casos, ¿no? Una vez también vimos en una textil, y le empezamos a medir el desagüe y le decía que no podía ser, ¿no? Evidentemente los resultados no son. Y resulta que había un canal de desagüe que yo no entraba a supetar, porque lo derivaban pues en las noches cuando se daba, no lo podía, no lo podía monitorear, ¿no? Ya, entonces se convencía, ¿no? En realidad, cuando uno hace una buena medición, uno descubre, ¿no? Una vez también nos pasó en una empresa, y me salí el volumen de desagüe más del 200%, ¿no? Más del 200%, más creo que el 300%. Decía, no puede ser. Empezamos a revisar la data, pero no puede equivocarse tanto. Le he puesto un vertedero, el vertedero me ha atenuado la velocidad, y entonces la lámina está bien, el equipo está calibrado antes, porque nosotros calibramos el equipo antes en oficina, ¿no? Disculpen, en el taller, y después ya en campo lo vamos a verificar, ¿no? No puede ser. Entonces, al final, analizando el tema, resulta que este era un consorcio de empresas que tenía también dos plantas al frente, más su planta de ellos, otra planta media cuadra, que al final todos llegaban mediante bombeo y mujer. Entonces tenemos que hacerte un balance pues integral, ¿no? O sea, ¿qué les quiero decir? Que en realidad pues se refleja bastante en el desagüe, las descargas de agua y actividades propias de los procesos, ¿no? Y básicamente lo que quiero transmitirle, muy aparte de que se mide cada 5 minutos, cómo ha evolucionado la medición después de los tirantes, de las velocidades, un poco la importancia de la presencia e interpretación del ingeniero como tal, ¿no? O sea, definitivamente, si estamos pensando de que porque el ingeniero Zabaleta tiene equipos, entonces por eso es el trabajo, ¿no? Ni cualquier ingeniero usted, ¿no? O sea,
un trabajo no asesora el equipo. El equipo solamente registra datos, nada más, ¿no? Registra datos, ¿no? Porque como eso es lo que he querido transmitir un poco hasta este momento, lo que significa, pues, realmente hacer un trabajo de medición de caudal. ¿Hasta ahí algunas preguntas? Ingeniero Jorge, si me permite un minutito, solo para avisar a nuestros colegas que están participando el día de hoy, ahí en el chat está el link para que registren su asistencia, por favor. Es importante la asistencia para poder hacer el informe del dictado de este seminario el día de hoy. Muchas gracias. Ok. Entonces, siempre es bueno tener este tema, paralelo, ¿no? Como ustedes han visto en las fotografías, no hay un tirante uniforme, no tenemos un espejo de agua uniforme que no nos permita hacer una corrección del tirante, ¿no? Dentro de las tuberías de desagüe se dan varios tirantes, varias trascientes hidráulicas, ¿no? Que uno tiene que saber cómo atenuar. Lo ideal, si se pudiera, yo le diría que le pondría unos vertederos a todos los antes de medir, pero hasta un colector de 300 milímetros le puedes poner un vertedero, tener su tirante, disculpe, la pendiente y tener una lámina. Pero después ya es imposible. Una vez lo hice en forma heroica, digo así porque casi heroica, poner un vertedero en un colector en Santa Anita de 700 milímetros porque ese tiempo fue unos alemanes que no me aceptaron Manning como medida de caudales y el contrato estaba firmado, entonces tuve que poner un vertedero, ¿no? Pero bueno, las experiencias se van dando, ¿no? Entonces tenemos que partir de eso, ¿no? Que las condiciones ideales solo se dan en el laboratorio, ¿no? Y las diferencias que hemos encontrado en medir 1 centímetro más, 1 centímetro menos, en el reporte bueno, son bastantes metros cúbicos de diferencia, que de acuerdo al diámetro pueden pasar 50 metros cúbicos por segundo más, por decir así, ¿no? Por decirle algo, no, disculpe, 50 litros más, 100 litros más, que lo hemos visto, ¿no? Ese es un poco lo que nosotros hemos visto en campo. Bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta sobre qué es la medición de caudales para transmitir el tema de inspección televisiva? Jorge, buenas noches. Buenas noches a todos. Una consulta. Quería saber cuál ha sido tu experiencia, hasta qué diámetro de colectores has tenido en medición de caudal. A ver, antes de ingresar a Tahuada, hay un colector de 2.30 metros, 2.40 metros, si no me equivoco. Es el colector más grande que hemos medido, ¿no? Después es el Chillón, el colector Chillón, que es de 1800, ¿no? Que viene por la carretera. Los colectores más grandes. La ventaja de esos colectores es que ya las velocidades reducen bastante, ¿no? Entonces ya el error es menos, los tirantes ya tienen, digamos, menos corrección. Casi se puede tomar tal como está. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas, colega, buenas. Una pregunta. ¿Dónde has encontrado tú los tipos de desagüe que inducen a mayor error de los equipos? Por ejemplo, un desagüe crudo con un desagüe que descarga una embotelladora son de diferente química. Es una pregunta. Otra pregunta es, más o menos, ¿en qué porcentaje ha permitido que tus estudios validen las cancelaciones por descarga de desagües en una embotelladora, por ejemplo, que lo dijiste al comienzo, ¿no? ¿Cuánto varió el porcentaje de pago a CEAPAL por descargas de desagües?
A ver, en realidad, mi primera parte, ¿no? La calidad en este caso no hace variar las mediciones, no influyen porque en realidad lo que estamos midiendo son, digamos, más que nada temas hidráulicos, ¿no? O sea, son temas físicos, ¿no? La calidad influye mucho en los equipos de medición digitales o con relojes, porque la conductividad varía y eso sí distorsiona. Por eso es que muchos colegas, y yo también estoy de acuerdo, no se puede poner un medidor de desagüe así en forma estándar para saber cuánto está descargando de desagüe, ¿no? Pero como nosotros, los equipos solo miden tirante, no tiene que ver nada la calidad del desagüe en este caso, ¿no? Puede ser agua limpia incluso y te está midiendo lo mismo, ¿no? En cuanto a los balances hídricos, en realidad lo que se hacía en el balance hídrico era determinar el factor de descarga, ¿no? Porque siempre les cobraban el 80%. Entonces viene una empresa, por decir, una que vende trigo, ¿no? Sacaba el agua para hidratar el trigo para su molienda, ¿no? Básicamente sacaba eso el agua. Entonces, su porcentaje de descarga salió 30%, ¿no? El, después, una embotelladora ha salido hasta 55%, pero otra salió 72%, por decir. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que hacían ellos? Venían las botellas de plástico y parece que venían con cierta inducción eléctrica, no sé si el término es correcto, pero como venían forrados con plástico, entonces, para que entren al proceso tenían que lavar las botellas externamente con agua limpia y salía esa agua limpia. Entonces eso hacía pues que boten bastante de desagüe, ¿no? Entonces cambiaba un poquito los procesos, ¿no? Pero más o menos la de bebida gaseosa estaban en un promedio de 55, 45. Las textiles no podían bajar del 71%, ¿no? De las que he medido, por decir, ¿no? Después, las industrias de medicina o que hacen suero, sí están más o menos también en el 62%, me acuerdo algún dato que obtuve, pero no eran básicamente para el control de los volúmenes, sino para el cobro que le tenía que hacer Sedapal, porque la empresa reclamaba y le decía que yo no evacué el 80%. Entonces la empresa le respondía, disculpen, Sedapal le respondía al usuario por fuente propia, entonces tienes que hacer un estudio de balance hídrico y determinar cuánto es el factor. Como no se podía poner un medidor, entonces se hacía un balance hídrico. Inicialmente era por 7 días, después lo pasaron a 10, y en esos 10 días medías el ingreso de agua, el ingreso de la salida de agua, y sacabas por coeficiente tu factor de descarga, y eso lo proyectabas. Bueno, la Universidad PAL validaba el INFOESTE por 2 años tenían que actualizar su estudio, ¿no? En una oportunidad, SUNAT dijo de que eso no era válido porque hay momentos en que tú tienes más consumo. Entonces se le respondió que sí tenía validez porque el factor no cambia, es un porcentaje, o sea, no es un volumen, ¿no? Si tú evacúas en invierno, por decir 100, y tu porcentaje es 60%, vas a pagar por el 60%. En verano tú usarás 1000, ¿no? Pero siempre 60%, ya pagas por un volumen de 600, ¿no? Pagas más, pero el porcentaje se mantiene, ¿no? Ese es el tema. No era en este caso para cerrar buzones. Hubo un caso particular, que eso fue en Lurín, porque las empresas, cuando se forma la zona industrial, empiezan a evacuar bastante desagüe y la planta empezó a colapsar, ¿no? La estación de bombeo y la planta, creo que descargaba en la playa, empezó a colapsar, entonces le dieron una dotación de descarga a ciertas empresas. Solo en ese caso he visto que Sedapal usaba esa medición para decir, tú no me puedes cargar más de, por decir, no sé, 500 metros cúbicos al día. Solo en esos casos, ¿no? No sé si eso responde a su pregunta, ingeniero. Sí, está bien. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Estamos antes de entrar al video, ¿verdad, Jorge? Sí.
Así A la es. segunda parte de tu presentación, estamos todavía con un tiempo para poder continuar con tu presentación, por favor. Y Ok, luego ya añadimos las preguntas de los colegas asistentes. ok. Entonces continuamos y si hay alguna pregunta, exploremos el tema. Bueno, en este caso, también estamos revisando los conectores mediante cámara de inspección televisiva tipo pérdida, ¿no? Este equipo que usamos tiene estas características, ¿no? Un lente de 110 píxeles, una distancia efectiva de 30 metros y un zoom óptico de 30x, ¿no? Y podemos tener hasta una profundidad de 7 metros. Bueno, por necesidad, pues nosotros hemos adaptado para... Hay algunos buzones que son un poquito más de 7 metros, aunque un poquito poco, ¿no? Bueno, y tiene una configuración inalámbrica también y operada opera por Wi-Fi, ¿no? Nosotros no tenemos el robot por lástima. No, bueno, por también una decisión, porque es un poquito complicado meter un robot de casi $40,000 a una red de alcantarillado cuando sobre todo tiene más de 1.500 metros, ¿no? Pero ese es lo que estamos usando ahora para inspeccionar tuberías, ¿no? Hemos tenido la experiencia, por lo menos ya, de inspeccionar algo de 600 buzones, más o menos, en diferentes proyectos, ¿no? Acá tenemos alguna muestra de ellos. Y acá es interesante poder analizar lo que vamos viendo, ¿no? Justamente acá lo que quiero rescatar es que en realidad estos estudios de inspección televisiva que reflejan inicialmente el estado de tubería tienen que tener un resultado final de un diagnóstico, ¿no? O sea, yo observo la tubería, la analizo y qué es lo que tengo que tener como resultado. Esta tubería está en buen estado, tranquilamente cumple 20 años más, esta tubería tiene para 10, está para 5, o esta recuperación inmediata, ¿no? Por ejemplo, en la tubería que está en la parte alta, vemos una tubería de PVC que se ve con una velocidad más o menos estable, ¿no? La calidad de la tubería se mantiene también aceptable, no sobre todo velocidad. En la fotografía de abajo, por ejemplo, eso sí hay que interpretar, ¿no? Algunos colegas interpretaban que esa tubería está deformada, que está deteriorada, pero si me fijo bien, yo pienso que es por presencia de grasa, porque cuando la tubería se deforma o se erosiona, disculpe, se erosiona aumentando el diámetro, ¿no? En este caso, el diámetro es mayor, ¿no? Lo que poco se observa, ¿no? Entonces, este equipo envía un láser y alinea la tubería para que vaya al frente, y es un zoom y empiezas a tomar pues las fotografías respectivas, ¿no? Ahí podemos ver también en la tubería de arriba que está pues que tiene muestras de grasa en la parte superior, pero en las paredes ya también se ve deteriorada. Entonces esto se llena en una matriz y se va viendo pues la costado pared. Ahí por la vista parece que hubiera sido que ha habido mucha velocidad y por eso erosiona los costados, ¿no? En el video ya se ve un poco, en el de abajo se ve también presencia de grasa. De acuerdo a lo que uno va viendo, se va clasificando eh, las tuberías, ¿no? Según esta matriz, ¿no? Si hay fisura longitudinal, fisura circular o fisura múltiple, y se llena esta matriz y ya el especialista es el que va determinando en qué condiciones se encuentra la tubería, ¿no? Esto también cuando hacemos el zoom nos permite ver la unión. Si ven al fondo ahí se ve agua chorreando, ¿no? Un chorro de agua. Entonces eso es producto pues de una incrustación, ¿no? En otros casos se ve que el agua entra en forma parabólica,
Entonces nosotros interpretamos que eso es una condición clandestina, no porque este es un colector primario, no. El colector primario sí puede descargar en buzones, no descargan en la tubería, no. Pero esto ya, todas estas vistas, ya es un tema que tenemos que, nosotros lo llenamos a un formato y se lo entregamos al especialista de diagnóstico, que eso es lo que quiero comentar al final Acá tenemos otras vistas que nos permite ver la cámara de video. Hemos encontrado raíces, hemos encontrado, pues, bueno, se encuentra de todo en la tubería. Y sobre todo la presencia de cucarachas. Sí. Hay depósitos. Y ya, esta es parte que lo hace el especialista, pero quería mostrarlo. Entonces se va clasificando por colores o por zonas de lo que se ve en la tubería y se ve y se va haciendo pues el diagnóstico, ¿no? Es la recomendación. Se ve si se tiene que cambiar cada 2 años, cada 3 años, cuando dice no, a mí me parece poco, pero es una clasificación que Sedapal está manejando. Este cuadrito no es parte nuestra, eso es lo que Sedapal nos entiende, ¿no? En realidad yo quería hacer un comentario muy especial sobre este tema de las inspecciones televisivas. Empiezo comentándoles un relato. El año 97 vino una empresa holandesa, Haskoning, y hizo el diagnóstico de todos los colectores primarios de Lima Metropolitana. En ese tiempo, colectores primarios se dominaban los colectores que tenían 600 milímetros a más, ¿no? Entonces, trajeron igual una cámara de inspección televisiva y después que pasaban la cámara de inspección televisiva en oficina le tomaban fotos del video, sacaban las fotos para el informe, ¿no? Este equipo que tenemos ya toma fotos, ¿no? O sea, tiene opción video y opción fotográfica. En cambio, en ese tiempo solamente, bueno, la que trajeron acá, no puedo afirmar si existía o no, la tomaban, filmaba solamente y tomaban las fotografías a la pantalla de la computadora con una cámara. Y debió ser así porque Holanda trajo la tecnología necesaria, ¿no? Cuando aún el Watercraft estaba todavía en sus pinines, ellos tenían un software que se llamaba HydroWork, que simulaba las redes y lo pasaba al CAT, y eso también demostraban que teníamos tecnología, ¿no? Entonces vino el especialista holandés porque ya el informe de diagnóstico del alcantarillado decía que el colector costanero tenía que cambiarse 18 kilómetros, ¿no? Porque se veía el fierro, ¿no? Si es un tubo de concreto armado, entonces si ya se está viendo el fierro, entonces definitivamente pues ya está por colapsar, ¿no? Se usa el fierro y ya todo. Incluso ya habían empezado los trabajos de topografía, me acuerdo. Entonces el especialista no se convenció, pidió el video y lo que encontró era que 2 cucarachas se habían cruzado, como si fuera una X, y como es color rojo, se había determinado que sería el fierro. Cuando él vio el video, las cucarachas empezaron a moverse, ¿no? Y graciosamente ya me dice, pues mire, el fierro se está moviendo. Ya se fue corriendo el fierro. Entonces ya cuando revisaron todo nuevamente el video, dijeron de que se encuentra en buen estado y decidieron no cambiarlo. Bueno, y hasta ahorita está, creo que el colector costanero, si alguien está ese Sedapal, me corregirá si ya se cambió o no, pero eso le estoy hablando del año 97, ¿no? Entonces, así como nos pasó con las cucarachas, con el medidor de caudal, fue una historia un poco curiosa de la inspección televisiva, que fue en ese entonces, ¿no? Entonces, siempre es bueno una buena interpretación. Ahora, ¿por qué esta reflexión? ¿No? ¿Por qué esta reflexión? Porque en los proyectos que nosotros hemos participado, como servicios, por supuesto, con servicios,
siempre dan en la etapa de medición de caudales, inspección televisiva, inspección de buzones, diagnóstico de tubería, los 2 o primeros 3 meses, ¿no? Y en realidad, pues los que hacemos proyectos sabemos de que eso no es real. Creo que el primer mes se pasan dándole forma al contrato, contratando a los especialistas, negociando precios, viendo financiamiento, y recién los primeros 15 días empaparse el proyecto y recién ahí presenta su propuesta de qué tramos van a inspeccionar o qué buzones van a medir. Y el supervisor que se toma sus 15 días o una semana para aprobarlos. Entonces ya se pasaron 2 meses y los 3 meses se convierten en un mes, ¿no? Y en el apuro y en cumplimiento, pues hacen realmente su informe diagnóstico, que al final es la base para todo el desarrollo del expediente, ¿no? Entonces, realmente ahí creo que hay un error, porque, como comprenderán, un diagnóstico es importante, ¿no? Porque yo me acuerdo del informe diagnóstico que hicieron los holandeses, se demoraron más en el diagnóstico en el expediente, y creo que fueron 6 meses. Y concluye un informe de tramo por tramo cuánto debería cambiarse. Y yo creo que a estas alturas, por los años que tienen los colectores de Sedapal, ¿no? Porque ya si tú clasificas por edad, hay colectores de 20 años, 30 años, 40 años, creo que el colector Comas ya debe tener 60 años, si no me equivoco, ¿no? Algo por el estilo, ¿no? Entonces, yo creo que a estas alturas ya debería haber un ingeniero especialista en diagnóstico de colector, ¿no? Que tenga la experiencia de analizar videos como de ver de próxima de tubería, y también de saber analizarlo a todos los diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, en algo que me pasó a mí, participé en el proyecto de Lima Norte 2 con Nippon Koei, y ellos hacían planos temáticos, ¿no? O sea, hacía planos temáticos de acuerdo a lo que la gente reportaba en el acuafono, si no me equivoco. Entonces pintaban, acá hay tantos reportes de atoro, y salía este colector color rojo, naranja, marrón, entonces, por los reportes, ¿no? Entonces, sobre eso se basaban los estudios. Pero cuando empezamos a analizar, nunca dijeron las causas. Entonces, había un colector en Los Olivos que reportaba, pues, a todos los constantes. Entonces, decía, bueno, este colector necesita renovación, cambio inmediato, de un mal diseño, vamos a revisar, vamos a analizar. Y resulta que ese colector estaba, pues, recibía la descarga de un mercado, ¿no? Entonces, ¿qué hacían pues los del mercado? En la misma etapa, en el tiempo tenía un huequito, le ponían un embudo, ahí tripas, ¿cómo se llama? De plumas de pollo y todo lo que se le ocurría poner cáscara de pato. Entonces, lógicamente que ese colector se atoraba, pero el colector estaba en buen estado, estaba bien diseñado, bien dimensionado, y ahí, por más lo que haga, va a volver a, ¿no? Entonces, realmente hay que hacer un análisis, no solamente decir por qué se está atorando, qué es lo que está pasando. Si no hay una causa, si bien reportan al acuafono, deberían ver la causa, ¿no? Lo mismo pasó en un colector de desagüe que estaba saliendo de Chillón, ya casi llegando por esta zona bueno, la carretera de Chillón, por Trapiche, que siempre se atoraba y le encontraban con lodo, ¿no? Bueno, no, disculpen, el lodo donde también lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahí pasaba un canal de regadío, y a veces esto no lo controlan bien, porque a veces riegan por inundación, ¿no? Entonces tapaban el canal, y cuando salía pues el agua hacia la pista, los vecinos abrían el buzón y lo llenaban, ¿no? Entonces era por ese motivo que ese buzón siempre colapsaba, ¿no? Pero en el plano temático aparecía como zona de colector de colapso, siempre colapsa acá, ¿no? ¿No? Entonces, por eso es importante hacer ese análisis, y yo recomendaría, ya he hecho una recomendación personal a Sedapal, que antes de hacer un expediente deberían hacer los diagnósticos de los colectores, o sea, el tema de medición de caudales, inspección televisiva, muestra de testigos y análisis deberían hacerse antes o con otra consultoría previa a los proyectos y con un especialista
diagnósticos que analicen, ¿no? O sea, claro, nosotros como ingenieros pues, sanitarios somos especialistas en red de alcantarillado, en agua, en petar, pero debería haber también ya ingenieros especialistas en diagnóstico de colectores y creo que al menos ciudades como Lima ya lo ameritan, ¿no? Cuando venían los europeos justamente con sus especialistas, era simplemente como son países más antiguos que nosotros, ya han vivido esa experiencia, entonces esa experiencia la que traían, ¿no? Entonces lo mismo ya nosotros tenemos pues para ver esa experiencia, ¿no? Y permítanme mostrarle algunos videos para que no se quede solo en fotos. A ver, un ratito, por favor. Por ejemplo, disculpen, este es un colector, ahí siempre la PC de gracias. Y ahí podemos ver pues que el techo ya está erosionado, ¿no? El techo está erosionado siendo pues por los gases, ¿no? Por el sulfato, ¿no es cierto? El SO4. Y al fondo, si se aprecia esas raíces, es porque nosotros ya hemos visto que está bajo un parque, pasando bajo, esta es una verma, ¿no? Pero bueno, los árboles pues siempre buscan el agua, así que las raíces se han penetrado ahí por la junta. Esto es lo que el Zoom nos permite, ¿no? Videos como esos es lo que nosotros vamos filmando y tomando fotos, ¿no? Sí, ahí se puede apreciar que son ramas, ¿no? Raíces, disculpa, raíces. Videos. ¿Se fue la imagen o...? Sí, un ratito, estoy buscando que compartir otro video. No, este es otro video. Ahí también el techo está Esa luz que ven al fondo es el láser que emite el equipo para buscar el alineamiento, ¿no? O sea, en pleno trabajo están buscando que alinear para que el láser llegue al centro de la tubería. Si bien el equipo no tiene la propiedad de alineamiento, ese láser nos permite ver el alineamiento, porque algunos me estaban preguntando si el equipo sirve para ver el alineamiento. En realidad no, pero sí se puede utilizar para eso, ¿no? Por este láser que emite, por eso es que decir. Ese está abierto. Bueno, en realidad habría mucho más material que mostrarle, pero ya nos pasaríamos toda la noche. ¿No? Bueno, eso es lo que puedo mostrarle. No sé si hay alguna duda sobre este tema que los pueda responder. A ver, queda abierta el auditorio si tuvieran algunas consultas. Yuri, por favor, si pudiera conducir las Sí, consultas. ingeniero. A ver, yo quería hacer una pregunta sobre la casuística de estos equipos que son como robots con ruedas que hacen la distribución televisiva de los buzones, de los colectores. Hay casuística de cuando se atoran, se malogran, cómo se extraen dentro de un colector, ¿no? Y si al respecto, ingeniero, podría ampliarnos un poquito lo que le ha pasado en sus años haciendo estos trabajos. En realidad, yo no tengo esos robots. Sedapal los tiene. La primera consultoría donde se hizo utilizando estos equipos fue
el año 2014, si no me equivoco, haciendo un diagnóstico para el colector Comas. Entonces, el área usuaria, o sea, era Sedapal quien prestaba los equipos, tanto de medición de caudales como el robot. Entonces era en ese momento un equipo de última generación que Sedapal lo presentó. Entonces, esa vez sí nosotros pudimos usar ese equipo para inspeccionar, ¿no? Entonces, tiene sus ruedas de acuerdo al diámetro, más pequeñas, más grandes, y también cuando son colectores grandes tienen una balsa, ¿no? Pero hay colectores que son demasiado grandes, por ejemplo, el que está pasando, no recuerdo el nombre del colector, pero la ubicación es la que pasa por el mercado Unicachi. O sea, por ejemplo, ahí uno abre el buzón y nosotros esperamos hasta 2 horas, y la cantidad de H2S, ¿no?, es muy alta, que es imposible manejar el tema, ¿no? O sea, entonces, hay mucho riesgo de poner esos equipos, a pesar de que están diseñados para esto, o recomiendan el uso en colectores muy grandes, ¿no? Entonces, realmente sabemos que Sedapal mismo a veces no lo conecta todo muy grande, mientras la turbulencia lo permite así, ¿no? Me han dado experiencia de que se han volcado, las bajas se han volteado, pero como tienen un cable, lo tienden a recuperar. Pero a mi comentario no es muy profesional esto, pero si les digo, esos equipos están alrededor de $40,000, ¿no? Entonces, para un consultor que brinda servicio, poner un equipo de esos en el periodo que se pueda volcar, malograr, es un poquito complicado, muy complicado. Para Sedapal, pues sí tiene su equipo, ¿no? Y sé de cuánto cueste eso, los he revisado, pero solamente lo he usado una vez, mi estimado colega Yuri, ¿no? Por eso es que no te puedo dar mucha experiencia, porque personalmente solo lo hemos usado una vez, ¿no? De repente Sedapal sí nos puede dar un poquito más de experiencia sobre este robot, ¿no? Permíteme, Yuri, hay unas preguntas ahí en el chat. ¿Podrías leerlas? Veo ahí al ingeniero Guerreros y veo Sí, a otros colegas que están haciendo consultas. Si ya. tuvieras, Sí, por ingeniero. favor, A ver, sí. bueno, a los colegas primero hacerles recordar a los que todavía no han registrado su asistencia. En el chat está el link para que registren, por favor, la asistencia el día de hoy. Con a ver, con las preguntas del el ingeniero Julio César Raimundo Gamarra dice lo siguiente. Ingeniero Zabaleta, buenas noches, excelente ponencia, felicitaciones. Mi consulta está referido a que actualmente, si se viene innovando las tuberías para los colectores primarios con material de hierro dúctil o polietileno, entre paréntesis, se ha dejado de instalar concreto armado, los trabajos de monitoreo televisado se tendría que extender a una frecuencia mayor, es decir, ya no cada 2 a 5 años, sino cada 5 a 10 años. Gracias por sus comentarios. Ya, a ver, el año 97, como les dije, hasta el 2000, la empresa Haskoning, asociada con Alfa Consul, hizo el diagnóstico de colectores primarios, ¿no? Y realmente encontramos tuberías de concreto armado en buen estado, ¿no? Incluso sacaron muestra diamantina y todo el tema. Yo no soy vendedor de ninguna marca, por si acaso, no estoy diciendo la experiencia que tuve. El año 2014, no, disculpen, el año debe ser entre 2010 y 2011, en una cámara de reunión se da palas el corte de una tubería de 2,30 metros, ¿no? Antes que esa tabuada. Y realmente después del corte, la tubería, cuando sacaron la muestra, estaba intacta, ¿no? Totalmente intacta. Entonces, realmente, y he visto colectores en redes secundarias que están más colapsados con menos tiempo. Bueno, no tienen fierro, pero son los gases, parece que la pared superior es la
disculpen, la parte superior de la tubería es la que más colapsa. En los desagües maduros ya no hay tanto, de repente, tanto H2S, sino ya está más maduro. Pero eso es lo que yo le puedo contar de la experiencia, ¿no? Ahora nosotros hacemos la inspección televisiva, mostramos esos videos y esas imágenes que les he visto, lo llenamos a un formato, ¿no? O a veces el llenado de formato lo hace el mismo especialista de acuerdo a cómo va revisando los videos, ¿no? Eso es lo que yo puedo decirle, ¿no? Si se extiende, si se hace más frecuente o no, ya más va al cambio que programa SEDAPAL, sino que yo comentaba que en un informe de diagnóstico de colectores se hace pues un plano donde se indica, ¿no? El colector tal, de acuerdo a lo revisado, se recomienda cambiarlo dentro de 10 años, ¿no? Los otros 15 años o 20 años más o menos, cada 10 años o cada quinquenio, pero eso es por lo que observa el especialista, ¿no? El especialista tiene que sustentar por qué recomienda cada año, ¿no? Entonces eso es lo que puedo comentar, estimado ingeniero, su nombre es Julio César Raimundo, ¿no? Muy bien, tenemos otra pregunta del ingeniero Hugo Guerreros. Buenas noches, felicitaciones por su brillante exposición. Una consulta, ¿por qué se utiliza en sus cálculos y mediciones el coeficiente de Manning y no la rugosidad absoluta? Tomando en cuenta que la fórmula de Manning es una fórmula empírica desarrollada para ríos. Bueno, son procedimientos establecidos generalmente por SEDAPAL, y por lo que vienen también ya, digamos, en el software de los equipos, ¿no? Realmente me gusta la pregunta, sería bueno analizarla, le prometo, ingeniero, que lo puedo ver, pero eso es ¿cómo se llama? Nosotros establecemos normalmente, ¿no? Buscar ¿cómo se llama? El coeficiente de rugosidad. El otro coeficiente, ¿cómo se llama? No veo en el chat, disculpa, Yuri, si me puedes repetir el coeficiente que recomienda el ingeniero Hugo. Ya, dice, ¿por qué se utiliza en sus cálculos y mediciones el coeficiente de Manning y no la rugosidad absoluta? Tomando en cuenta que la fórmula de Manning es una fórmula empírica para ríos. Se está hablando de la rugosidad absoluta como otra variable a tener en cuenta. Claro, claro. O sea, sí se puede tomar en cuenta, ¿no? Pero eso es lo que se está trabajando a nivel, o sea, no es lo que están en los términos de referencia y lo que piden los cálculos, ¿no? Entonces, bueno, tiene mis contactos ingenieros y me da el suyo, sí, sin duda, puedo trasladar también la inquietud a SEDAPAL, ¿no? A SEDAPAL o también al Ministerio de Vivienda, que a veces piden esos temas, ¿no? Y también sería bueno porque, como les comenté en un principio, los equipos vienen con un software que de frente me da el caudal, sino por motivos prácticos nosotros lo procesamos para poder calibrar el sistema, porque les estaba explicando. Realmente le agradezco la consulta, ingeniero. Tenemos otra pregunta de David Medina Trujillo. Ingeniero, buenas noches. En el último caso de la tubería de concreto que mostró, en el cual indicó que presenta erosión en la parte superior, ¿quiere decir que la tubería ya no se encuentra en buen estado? Claro, o sea, nosotros tomamos el vídeo, las fotos, y como hemos visto ahí, la tubería empezó a erosionarse, ¿no? Entonces, normalmente, cuando hay esa duda de cuánto más va a durar la tubería, generalmente ya se programa una muestra de diamantina, ¿no? Le hacen un corte, lo llevan al laboratorio y le miden ya el grado de erosión, porque nosotros lo que podemos ver solamente es visual, ¿no? Entonces, cuando hay esa duda, ya el especialista decide eso, ¿no? O sea, ahí uno puede decir, ¿sabe qué? Esta tubería está empezando a erosionarse y ya tiene 20 años, de repente uno 10 años más, pero eso ya es lo que el especialista va determinando. Lo que puede decir es que esa tubería tiene erosión. ¿Y cuántos años más va a durar? Ya requiere un poquito un mayor análisis, porque entiendo de que tenemos que tener una opinión responsable, ¿no? No podemos decir cámbialo ahorita, porque el dinero es del Estado,
diseño de todo, se necesita inversión en muchos sitios, entonces, antes de decir cambiemos la tubería, tenemos que ver hasta qué punto puede todavía tener un tiempo de vida de uso. Ujú. Y Yuri, el ingeniero Pedro Moscoso está levantando la mano, a ver si se le puede dar paso a su Sí, micrófono. está con su audio abierto, ingeniero Pedro Moscoso. Puede hacer su pregunta. Adelante, Pedrito, te escuchamos. Jorge. Jorge, buenas noches. Bueno, gracias por la exposición. Creo que nos ha quitado varias dudas que hay sobre el tema. Pero con respecto a CEDAPAL hay varias cosas que a veces no está, digamos, dentro de lo que es normal, ¿no? Por ejemplo, cuando le pides una red a CEDAPAL para una edificación, indirectamente te pide que le hagas una red secundaria a tu costo. En este caso, hace un tiempo CEDAPAL está pidiendo dentro de lo que es su desarrollo o para una factibilidad, un modelamiento hidráulico del desagüe, y también lo pide el agua, que lo haga el que solicita una simple factibilidad para una pequeña urbanización o para una parte de esa urbanización, lo que significa que tendría que hacerlo el que pide la factibilidad, cuando en realidad CEDAPAL debe dar ese modelamiento, porque es absurdo que yo tenga que contratar para que hagas un modelamiento para 7 lotes ridículos, la cual pide que le haga un modelamiento, una justificación por qué debo yo, qué cantidad de desagüe voy a evacuar, y en realidad pues ese dato no lo tenemos, eso lo tiene CEDAPAL, y lo hace dentro de lo que en el pedido de factibilidad. Por ejemplo, dame un monto aproximado, ¿cuánto cuesta tu servicio para un modelamiento hidráulico para una población, digamos, de 500, 1000 habitantes, o para 7 lotes, ¿no? O sea que, no sé, y yo pienso que en la factibilidad en la respuesta a la factibilidad que hace CEDAPAL, pide ahora el modelamiento hidráulico de qué cantidad de agua vas a evacuar, cosa que me parece absurdo. No sé si tú bueno, tú debes tener más conocimiento sobre ese tema. Y los pide a asentamientos humanos que no tienen ni siquiera los recursos. Eso es un tema que CEDAPAL debería integrar, ¿no es cierto? Ok, pero de lo que has comentado, bueno, en realidad yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Las mediciones de caudal, las simulaciones ya implican un estudio distinto, ¿no? Y que tienen otra finalidad. Yo creo que para que descargue bueno, es una opinión diferente, ¿no? De la exposición, pero creo que para que descargue un asentamiento humano de pocos lotes, y CEDAPAL ya de por sí te pide un diámetro mínimo de 200 milímetros, pues implica una capacidad suficiente, ¿no? Pero en todo caso el tema de la capacidad también se puede ver sin hacer necesariamente una modelación. Podría ser mediante una inspección, ¿no? Pero sí es un tema realmente que ya tiene que verse con CEDAPAL, mi estimado Pedro, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. Lo pide en la factibilidad de respuesta, o sea, dentro de sus pedidos Sí, te entiendo. modelamiento hidráulico de la red de desagüe, ¿no? O sea que, no sé, bueno, gracias, De nada, Pedro, gracias a ti. Gracias, Pedrito. Sí, realmente surgirían muchísimas dudas de ese tipo. Y quisiéramos comprometerlo un poquito a nuestro expositor. El ingeniero Zabaleta también está muy comprometido con el tema de la evaluación, después de algunos años de venirse utilizando los registros de valores máximos admisibles. No sé, tocayo, si es que para futuro te podríamos comprometer y nos prepares algo. Sé que estás trabajando en la modificación de los parámetros. Yo creo que ya pasaron buenos 13 años desde que se oficializó estos parámetros, se oficializaron estos parámetros. Yo creo que es momento de hacer una evaluación, y me parece que estabas tú de alguna manera vinculado a este tema. Sí, con gusto, sí, para comentarles que el año 2010 yo hice la reglamentación del Decreto Supremo 021,
¿no? Después unieron en el Decreto Supremo 10/2019 la reglamentación y la norma junta. Entonces, el Ministerio de Vivienda y el Viceministerio tuvo la iniciativa de evaluar cómo está funcionando el tema, ¿no? Entonces, tuvimos la buena pro, ¿no? La cooperación sí se nos adjudicó el estudio y nos ha pedido que hagamos una presentación en el cual sí podría darse en el colegio de ingenieros, ¿no? Sí, realmente también ahí hay cosas que creo que podemos compartir, ¿no? Porque a veces, como Sí, le digo, valen bastante o sea, digamos, la mirada de ingeniero, ¿no? A veces nos basamos mucho en una norma y lo hacemos administrativo o lo hacemos aritmético, no cumplen el 15%, ¿no? Por ejemplo, que he visto, pero ese 15% impacta el 10%, ¿no? Entonces, sí, creo que es interesante compartir eso con los colegas, ¿no? sí, yo sé que no es el tema de tu exposición ahora, pero hay que dejarnos un poquito con el gustito, ¿no? Y yo estoy seguro que muchos colegas ya se les ha presentado estos casos y no hay más que dar una mirada a colegas, veo a muchos muy vinculados a proyectos de cierta magnitud, sobre todo hospitalarios, las cuales siguen pidiendo que se cumpla con los valores máximos admisibles, porque existe la satanización de los desagües que son altamente contaminados cuando en realidad no lo son, y justamente los análisis que se hacen en campo, las caracterizaciones justamente ayudan mucho a disipar un poquito dudas y a desaparecer fantasmas que no los hay. No sé si habrá alguna otra consulta. Yuri, si es que puedes conducir las últimas consultas para ya no cansarlo a nuestro expositor. Yuri. Bueno, por el momento no tenemos más consultas por el chat. De repente alguien más que quiera alzar la mano y hacer una consulta final. Esta es la oportunidad. Para despedirnos ya. Sí, parece que no hay, ya han quedado satisfechas todas las preguntas. Bueno, Yuri, yo Sí, creo que es momento ya de despedirnos. Hammer, de repente, sí, sí. A ver. sí, disculpe, una consultita. En el trabajo que ha hecho el ingeniero Zabaleta en colectores grandes, ¿en cuál encontró que se necesitaría cambiarlo de los colectores que existen en CEAPAL? ¿Ha encontrado algún colector que a la fecha ha diagnosticado que se necesita su cambio, su totalidad o parcial? Bueno, Jaime, la verdad yo trabajé el año 97 con los holandeses, comprenderás pues que son más de 20 años, ¿no? 26 años exactamente. Después hice un diagnóstico en el colector Comas, ¿no? Y ahí, bueno, en esa parte se hizo, en ese momento hicieron algunas obras, creo que el año 2000, que se cambiaron algunos colectores en Los Olivos, en Villa María, algunos empalmes en el colector 6, el colector Centenario también. Bueno, pero te estoy hablando con motivo de años atrás, ¿no? Porque ya cuando se hizo Interceptor Norte, era un proyecto nuevo, ¿no? Y el Aliviadero Naranjal también era un proyecto nuevo que aliviaba la zona de Comas que estaba inundada, ¿no? Entonces, después de eso ya no he vuelto a trabajar en colectores primarios, mi estimado Hammer, ¿no? Para poder darte el dato que me estás pidiendo. Lo que te digo es lo que viví en esos años. Muy bien, muchas gracias. Que nada, Hammer. Bueno, aquí se dan, gracias por esa consulta, Ramón. Se dan a veces unos conflictos del tipo operativo. Tú, agradeceré tus comentarios, estimado Jorge. Puede que un estudio entre analítico, práctico y del nivel de campo que tú realizas y ahí con esos equipos u otros un poco más sofisticados puedan recomendar el cambio de un determinado. Entonces, un poquito
digamos, extrapolando la pregunta de Hammer, es decir, bueno, ¿qué colectores, después de un análisis, después de un diagnóstico hecho por un experto como tú, podría estar yendo justamente a caer en la decisión así rotunda, definitiva, de un cambio, con una inversión que muchas veces no estaba prevista? ¿Crees tú que haya conflictos entre lo que explica o expone o recomienda un consultor o un equipo de consultores con todo el equipamiento moderno y sofisticado, y que recomiende modificar un colector que es vital? ¿Qué cosa crees que se podría estar ocurriendo? ¿Hay un conflicto ahí con el área de operaciones? ¿Podría existir una segunda opinión, un segundo diagnóstico para ver si realmente, porque esto es traumático? ¿Cómo parar, por ejemplo, un colector del urín, ¿no? Estamos sacando una línea de 900 milímetros que tienes que interrumpirla porque tiene corrosión o ya detectaste que hay necesidad de cambiarlo. ¿Cómo sería tu enfoque o qué enfoque se podría estar presentando con ese escenario? Cuando hicimos los diseños de ese tipo, o sea, lo que hacíamos era colectores paralelos, ¿no? Hacíamos un colector paralelo y, o sea, seguía funcionando el colector y solamente en el momento del empalme era que incluso se hacía un buzón con fondo, ¿no? Con fondo para que continúe en ambos extremos, digamos. No sé si se me dejo entender. Si voy a reemplazar un tramo, por decir, de 300 metros, antes del buzón de reemplazo hago un buzón con un fondo y al final también con un fondo hago la tubería con la pendiente de vida y ya cuando está todo listo, recién corto el tubo, ¿no? Es lo que nosotros fuimos planteando, buzones paralelos, porque imposible parar el desagüe. Acordémonos lo que pasó cuando colapsó el colector 6 ahí en la estación Pirámide, ¿no? Ni bien soltaban un poquito del agua arriba en Canto Grande, se inundaba nuevamente esa zona de Celima, ¿no? Entonces es imposible cortar el desagüe. Entonces hacíamos esa metodología de colector paralelo, ¿no? Tanto un proceso constructivo que podía reemplazar, ¿no? Nos imaginemos pues todo el colector Comas, creo que es de metro 300, metro 100, ¿no? Imposible pues cortarlo. Y obviamente no hay otra forma de hacerlo. Claro que sí. Muy bien, gracias por tu respuesta, tocayo. Bueno, Yuri, creo que podríamos ir cerrando la reunión. Sí, ingeniero. Creo, bueno, colegas, hemos llegado a la parte final de la exposición. Agradecer infinitamente la experiencia práctica que el día de hoy nos ha traído el ingeniero Jorge Zabaleta y las palabras finales, pues, de nuestro presidente, del ingeniero Jorge Alina Huerta. Sí. Bueno, simplemente para reiterar nuestro agradecimiento de esta generosidad de su tiempo y la experiencia que nos ha mostrado al ingeniero Jorge Zabaleta Durán, que sigan esos éxitos. Yo estoy seguro que nos tiene más sorpresas de su incansable trabajo en campo. Y a los colegas y las colegas asistentes, agradecerles por su atención y invitarlos para una nueva reunión el próximo mes. No se olviden que ya estamos preparando nuestro Congreso Nacional y quedan todos cordialmente invitados. A nuestros amigos, no dejen de afirmar su asistencia. Y muchas gracias nuevamente a los colaboradores, a nuestra asistente, nuestros asistentes del Colegio de Ingenieros, a muchos conocidos aquí, a Tomás, a María Carmela. Un gusto verlos en pantalla, a Alfredo, a mi amigo Pepe Tello, compañero de promoción. Yo creo que a Hugo con sus preguntas. Muchísimas gracias y
los estamos viendo en las próximas presentaciones de CISAESI del próximo mes de septiembre, y en noviembre vamos a tener nuestro congreso. Están ustedes cordialmente invitados. Muy buenas noches a todos. Jorge, buenas noches. Gracias con Chao, todo. Fredito. Gracias, muy amable. Hasta Buenas luego. noches, Gracias. colegas. Gracias. Muchas gracias por su Tomás, asistencia. Emilio, Gracias. Carlitos Cuadros, un abrazo. Buenas noches con todos. Y me despido. Chao, Tomásito. Chao, Tomás. Chao, muchas gracias. Gracias. Gracias, chao. buenas noches a todos. Chao, Tomás. Ingeniero Zabaleta, buenas noches con todos. Noche. César, mucho gusto, un abrazo. Gracias, buenas noches. Gracias, Noelia. Roberto Pacha. Buenas noches, ingeniero. Adiós. Chao, Yuri. Chao, Tocayo.